Otra de las cosas que vamos a hacer nosotros por primera vez en el día de la fecha es hablar, bueno, igual ya hablamos de actualidad bastante seguido, pero vamos a hablar sobre una película que se ha estrenado en esta semana pasada, que estuvo causando mucho revuelo, así que antes de que yo las diga, vamos a ver un pequeño video del tráiler. A ver, producción. No quiero que te pase nada. ¿La probaste alguna vez? Mi viejo se vuelve loco si se entera que alguien la tocó. Me da un beso. Lo encontraron en la calle, muerto. Tranquila, hija, no pasa nada. Muchos dicen que vos, por proteger a tu papá, terminaste perjudicándote en esta causa. Es importante que la gente conozca otra Nair, más inocente, más feliz, no el monstruo que los medios quieren imponer. No seas así, los dos nos equivocamos. Yo no estoy como... Yo no confío en nadie. Este fue el tráiler de Nair, la película que se estrenó este jueves pasado en el tan... No vamos a nombrarlo, pero la plataforma de películas y de series de streaming. Y habla del asesinato de Nair, que ocurrió el 29 de diciembre del 2017. Claro, el asesinato... Claro, me están diciendo, el asesinato de Nair... No, Nair, por lo que la justicia determina, asesinó a Fernando Pastorizo el 29 de diciembre del 2017 en Concepción de Uruguay, un pueblo de Entre Ríos. Fue un caso muy conocido en nuestro país porque, bueno, justamente una piba de 20 años que, bueno, aparentemente tenía todo, que muchas veces no sucede con los casos de asesinatos, asesinó a su novio por la espalda en una moto, mientras estaba en la moto y, bueno, en realidad, esta es una de las cuestiones, ¿no? Hay muchas teorías. Muchas teorías, claro. Nair, en su... Ay, se me fue la palabra. Bueno, cuando cuenta el relato, digamos, de qué hacía esa noche, tiene como 3 versiones. Sí. Entonces, no es claro qué pasó. Claro, totalmente. No se sabe. No Ella se cambió sabe. el relato, arrancó diciendo como que ella no había estado en la moto en ese momento, que ella se enteró al otro día que él había muerto cuando se lo dijo, no sé, creo que la mamá, o sea, la suegra. Cabe aclarar que ellos estaban de novios hace 5 años, o sea, Sí, era un iban y montón de venían. tiempo. Y se decía que era una relación un tanto también tóxica, ¿no? Sí. Con lo mucho que odio usar esa palabra, pero bueno, en este caso abarca. Y se dice que, bueno, ya cambió el relato muchas veces cuando... Nada, estoy intentando buscar el segundo la misma relato. palabra que vos estás buscando, la estoy intentando buscar yo. Cuando la llamaron a declarar. A declarar, claro, gracias. Después dijo que ella lo había matado, después dijo que como que ella se había como... En el momento que ella escucha un disparo, como que se nubla, no escucha nada, y después escucha un segundo disparo. Como que se dispara el arma sin querer, que fue un accidente. Como que ella no fue. Que escuchó Sí. que alguien o algo pasaba, como que él se había matado solo. Esa fue una de las cuestiones. Después, en otra declaración, dijo que ella había sido. Y después, en una de las últimas declaraciones, Que esta se probó que es mentira. que fue el padre. Entonces, si bien ella está cumpliendo ya su condena de cadena perpetua, en realidad no se sabe bien qué es lo que sucedió, como en la mayoría de los casos, ¿no? También. Pero en este particularmente hay muchas declaraciones diferentes. Ella contrató a muchos abogados también diferentes para que la ayuden a limpiar su imagen. Y para mí una de las cosas como más impactantes del caso es la nota que le hace Mariana Fabiani. Es increíble, o sea, posta que creo que ella logra captar un montón también la esencia de Nair. Sí. ¿Me explico? O sea, es como que, no sé, en un momento creo que le pregunta como te arrepentís de haber matado a Fernando, y ella se queda mirándola sin decirle nada. Claro. Y en un momento sonríe. Y Mariana Fabiani le sostuvo la mirada, chicos. O sea... Esa entrevista es muy fuerte. De hecho, hay un psicoanalista que había hecho como una reacción ante esa entrevista y había dicho como que a lo largo de esa entrevista se le notan como estas micro sonrisas antes Sí. de contestar.
relacionadas a si ella se arrepiente, si la versión de ahora de Nair siente que es mejor que la de antes, y etcétera. Y como que él la define como en cierta instancia en un estado de psicopatía. Claro. Sí. Es que ahora, justamente, las últimas noticias, Nair, desde la cárcel, denuncia a Gabriel Cartaña, un psicólogo muy reconocido, por daños y perjuicios, porque se dice, yo no lo vi, o sea, yo no puedo decir exactamente qué es lo que él publicó, pero aparentemente él publicó en las redes sociales sería así, el cuadro o la psicopatía que Nair Galarza tiene, y lo dijo en las redes sociales, y ella lo denunció por daños y perjuicios. Desde la cárcel, lo cual me parece una locura. Chicos, perdón, pero me parece una locura increíble recibir poder una denuncia denunciar de a alguien desde la cárcel. O sea, no entiendo cómo funcionan las cárceles. Tampoco quiero saberlo. Pero, no, de verdad, como que no llego a comprender cómo una persona que está en la cárcel puede denunciar a alguien de afuera. Y cómo se entera también, ¿no? De eso. No sé. Y generalmente a veces hay celulares en las cárceles también. No es que ella subía fotos desde la cárcel. Por eso. Y O se sea, habrá enterado por ahí. Probablemente, sí. Pero bueno, pasando un poco más a la película que se estrenó este jueves pasado, ¿qué les pareció a ustedes? Yo escuché que solamente se le pagó a la familia de ella porque querían retratar únicamente qué era, o sea, la historia de ella misma, ¿entendés? Como a la familia de Fernando no le pagaron absolutamente nada, mientras que la familia se llevó un buen fangote de dólares. Sí, yo lo sabía, pero no quiero tirar el dato preciso porque no estoy segura. Pero creo que eran sido como $5.000, una cosa así. Yo escuché 500.000. 500.000. Sí, bueno, sí. era con 5, eran muchos ceros. Eran en muchos dólares. ceros. Mucho dinero, sí. Pero bueno, la cuestión es que yo creo que como que quieren humanizar a alguien que hizo algo terrible y ganar con eso. Ok. ¿Vos decís que hacer la película del caso es erróneo? ¿Es equívoco? Yo creo que desde el punto de vista marketinero está bien, pero si vos me decís si está moralmente bien, yo creo que no, porque yo sí, o sea, no puedo pensar en una persona que fue asesinada como si fuese el culpable al 100%. Yo creo que para que una relación no funcione y que sea tóxica, siempre hay ambas partes que participan de esa toxicidad. Y si hubo realmente un maltrato físico, además de ser verbal, me parece que están que está mal visto, o sea, está mal expuesto desde la manera de audiovisual, ¿entendés? Como cinematográfico. Sí, entiendo. Como tal vez lo que hizo ella fue en defensa propia y no lo sabemos, o ella no lo declaró. Porque en realidad no sé si la declaración de ella o una de las primeras arranca como fue en defensa propia, se dice que él era muy violento también con ella. No vamos a entrar en la relación de ellos porque nadie sabe más que ellos, o que él sabía. Pero creo que a nivel audiovisual está muy polémico y a la vez muy normalizado, porque lo vemos con el caso Asunta, por ejemplo, que salió hace poco en Netflix, que está muy normalizado agarrar un caso que fue polémico en alguna parte de algún país y hacer un audiovisual. ¿Y qué pensamos de eso, no? Sí. Para mí el director captura bien las falencias en el relato de Nair. Okay. Como que hay muchas veces en la película que uno dice, pero esto no tiene sentido, y para mí lo trabaja muy bien el director porque a veces en los relatos se contradicen, las declaraciones se contradicen, entonces como que uno cuando ve la película dice, pero no entiendo, ¿viste? Como que a veces te perdés, y es la idea para mí. O sea, bueno, como que el director, al tener tantas declaraciones que se contradicen entre sí de la misma persona, en la película muchas veces también se contradice, pero porque hace estos saltos temporales entre que va y vuelve en cada declaración que tiene. ¿Vos decís que tal vez te quiere marear a propósito? Para mí intenta ser lo más fiel a la declaración de Nair, pero como se contradicen entre sus propias declaraciones, como que uno cuando ve la película dice, che, es medio raro esto. Claro. Pero es porque es así en la realidad. En la realidad. Yo escuché mucho que fue muy polémico, por lo menos en las redes sociales, el tema de la musicalización de la película.
No, ni hablar. Sí, como que en un momento ponen Baby de Justin Bieber, Maldita Noche de Maldita Bandana. Noche. Sí, lo escuché. Lo escuché. ¿Vos qué pensás de eso? Además de tu Lo que cara pasa que es ya lo dice todo. No, es que me parecía, o sea, en el momento en el que se da el veredicto de que ella tiene la cadena perpetua y se los muestra a los padres dolidos porque su hija va a terminar en la cárcel, ponen una canción de pop en un momento que es de tensión, Claro. que es más de, o sea, pongan una música más de cierre, algo un poco más acorde a la situación. Me pareció como muy extraño que habiendo tantos filtros de producción y de preproducción Sí, haya como- salido ese tema elegido Claro. para justo ese momento. Bueno, nuestra productora Yasmina Baud Olis. en la semana nos dijo algo muy interesante sobre esto y me gustaría que nos lo digas al aire. No sé, no me acuerdo bien qué es lo que te dije específicamente, pero yo quería decir una cosa. No se olviden, tipo la gente que ve la película, de que es una película. Que está bien que está basada en hechos reales y demás, pero no se olviden de que al ser una película, lo que tratan de hacer, o el director trata de hacer, es que vos empatices con la protagonista. Porque, Eso me habías dicho la semana. Muy bien, era eso. Pero, o sea, no se olviden de eso. No significa que vos termines de ver la película y digas, no, Nair es inocente. No, al contrario, mismo, perdón que lo spoile de esta manera, pero al final de la película te das cuenta que la mina... Igual es un caso Es un caso sí, real, bueno, claro, es o verdad. sea, Como entra en que- cana, esa es la realidad. Sí. O sea, sí entra en cana todo y acusa al padre. Pero en toda la película te está mostrando de que como el padre no la sacó en el momento que ella... en el momento en que ella pensaba que le iba a sacar, desconfió de él y ahí fue cuando ella toma la decisión de decir, che, no, en realidad fue mi papá el que mató Claro. a Federico, como dice en la película. Yo creo que es una chica que evidentemente no está bien acompañada de alguna manera o no está bien gestionada, sí, en cómo tratar la situación. Más allá de esto, vos dijiste ya hace en la semana algo que a mí me interesó, más allá de esto, de empatizar, te están intentando meter en la mente una chica de 17 años. O Sí, sea, después, bueno, va evolucionando según los años porque está en la cárcel. claro, exactamente. Ella tiene ahora, ¿cuántos? ¿20? 20 tenía a la hora del asesinato, entiendo, en el 2017. O sea, es una piba muy joven, podría ser cualquiera de nosotros. Eso es lo que a mí me vuelve loca y eso es lo que 25 años tiene ahora. ahora tiene 25, ok. Digo, y tal vez lo que hacen es esto, ponerte Baby de Justin Bieber o Maldita Noche de Bandana O sea, no para me hacerte parece- empatizar. Sí, no me parece mal. O sea, la única que no me gustó fue la de Maldita Noche, eso siento. Ok. Pero la de Baby, eso está bien porque va con el año en el que transcurrió igual la historia y era el boom de Justin y está bien, o sea, sí. No me pareció mal. Encima estaba elegida para cuando estaba presentándola a ella como en sus 15 años, como que no me pareció fuera de lugar, solamente la última me pareció como una selección medio extraña. Claro. Bueno, y para seguir hablando un poco del tema, tenemos en línea a Mariel Neira, la actriz que hace del personaje de Vanessa. Mariel, ¿nos escuchás? Buenas, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida en una. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, acá, domingo, frío, lluvia, de todo. Estamos, claro, rima en el domingo. Bueno, Mariel, vos protagonizás a Vanessa en la película de Nair. Sí. Bien, para arrancar desde antes, ¿cómo Vale. arrancó tu carrera en la actuación? Bueno, yo en verdad vengo de otros lugares artísticos. De chica arranqué con danza y circo y medio que casualmente por un casting de publicidad que pedían acróbatas y fui al casting, cuando seguía avanzando en las etapas me di cuenta que era para un rol de actriz. Bueno, terminé quedando, fue como muy loco en ese sentido porque como que empezó por algo laboral y a partir de esa experiencia dije, bueno, me tengo que animar a hacer teatro porque vivía arriba de escenarios, ¿no? Con la danza, Claro. con el circo, pero desde otro lugar y no me animaba nunca a hacer actuación y dije, bueno, voy a animarme y bueno, me empecé a formar en distintas escuelas y empezó así, como medio casual y circunstancial. Ok, bien. ¿En qué momento te diste cuenta, che, quiero hacer esto de manera profesional en cuanto a la actuación? Bueno,
como les decía recién, empezó medio desde lo laboral, entonces eso ya arrancó de esa manera, ¿no? Con laburo en audiovisual, en las publicidades principalmente. A partir de esa experiencia, mientras me fui formando, en paralelo ya empecé a hacer castings para distintos cortos de pibes y pibas que estaban estudiando o en la UNA o en la ENERC, etcétera. Entonces fue como medio en paralelo lo audiovisual. Básicamente sí, yo creo que no es que me di cuenta después, sino que como arrancó ya desde un lugar laboral, le metí con toda, digamos, sobre todo al audiovisual, y después sí lo que fue distinto de mi formación, estudié primero en la Escuela Agustina Leso, que tiene una formación teatral muy grande, ¿no? Y son 4 años, digo, es como con toda la estructura del actor, la actriz, etcétera. Bueno, a raíz de eso también empecé con un contacto con lo que era el espacio más escénico teatral, ¿no? Que no es lo mismo, digamos, el registro del audiovisual que lo teatral, así que Claro. fue un poco así. ¿Y cómo fue el proceso de casting para Nair? ¿Cómo te enteraste? Bueno, para el proceso de casting de Nair me escribieron, estaba tomando el casting Valeria Grossi, entonces ella me había conocido por un casting anterior y me contactó por medio de su equipo de casting y bueno, primero hice un casting en mi casa. Vieron que ahora también como Claro. que llegó medio para quedarse desde la pandemia el tema del casting remoto. El autocasting. Sí, el autocasting. En este caso, a diferencia o sea, está el formato que vos te mandan y haces el casting y lo mandás, o sea, el filmás vos y cuando lo consideras que está bien lo mandás, y si no hay otra forma de casting que es teniendo un Meet, por ejemplo, ¿no? Digo, Claro. videollamada. En este caso fue así, que está bueno, o sea, tiene... Por un lado, grabarlo en tu casa, bueno, hasta que te parece bien y lo mandás. Lo que tiene esto de que sea remoto pero en vivo es que tenés que también poder resolver en el momento. Te dan algunas indicaciones y bueno, es como más lo que sucede ahí. A mí me gusta eso porque también está la mirada de un otro, ¿no? Una otra que sabe qué busca el producto, entonces... me parece que está bueno para que te guíen. Y en ese sentido estuvo bueno, porque lo hice con Vale, que hice una propuesta, me corrigió algunas cosas, lo volvimos a hacer. Y bueno, y semanas después, yo en general hago los castings y suelto para no quedarme pensando en eso. Y bueno, unas semanas después me llamaron para el callback y ahí ya sí me agarró otra ansiedad. Nuevas Sí. ansiedades. Sí. Sabemos que el casting fue mediático, pero ¿vos lo conocías a profundidad? El casting, el caso. Sí, El caso. El caso, perdón. El caso, perdón. Sí, el caso yo lo había conocido por los medios, digamos, ¿no? Como que había algo de todo eso que obviamente yo creo que la mayoría de la gente recuerda por lo menos el titular, porque justamente yo creo que lo mediatizado fue que sea una mujer que mata, digamos, a su novio, ¿no? Como esta cuestión digo, no nos acordamos de todos los femicidios que hay, porque hay una cantidad de femicidios cada cuantas horas, digo que eso va cambiando en los años, pero digo, está lleno de femicidios, entonces yo creo que lo relevante de este caso fue eso. Yo lo había escuchado, no seguí el pormenor, no es que me llegó el casting y yo decía, sí, pasó esto, a los 2 años pasó esto y después pasó eso. Digo, después me interioricé más sobre la base de que me llegó el casting, pero creo que como todos, en su mayoría, sabíamos de Nair porque teníamos o su cara por la tele, por la noticia esta, digamos, que se hizo como muy grande, una de las noticias más mediatizadas de la Argentina, y de hecho que en la película lo retoma, que fue la mujer más joven en ser condenada a cadena perpetua en el país. Entonces, en ese sentido, fue bastante emblemático su caso. Claro, y está buenísimo esto que traes, ¿no? Porque es total, yo no lo había pensado antes de que lo digas, así que gracias por traerlo, porque está bueno también traerlo al espacio. Nunca o no hemos escuchado o no lo han mostrado o no lo han hecho todavía directores audiovisuales de tomar un femicidio, no sé, se me ocurren un montón, lamentablemente, el de Ángeles Rawson, el de Candela, digo, no fueron casos fueron casos muy mediatizados, pero no es que alguien vino y dijo, bueno, esta historia me sirve para un audiovisual, sino que agarraron el caso de una mujer que mató y como es diferente de alguna manera, obvio hay un montón de casos de mujeres que matan, no quiero como generalizar. Hay
un montón, pero digo, agarrar una mujer joven que era hegemónica, obviamente, que es hegemónica, y que vivía que tenía todo, digamos, y agarraron y hicieron una película, que no me parece mal, no quiero, ahora el director me lo estoy cargando, ¿no? No, para nada, por digo, favor. a mí me parece que quienes formamos parte de este proyecto y demás, estamos al tanto, digamos, que era un caso Claro. súper mediatizado y por ende que iba a ser polémico en algunos aspectos. Sí me parece, yo por lo menos esto sí lo he charlado con amigas y demás, porque bueno, a mí me gusta como reflexionar un poco en general, ¿no? Como lo social, más allá de lo laboral y los proyectos, que a mí me sorprendió que hubiese en algunas redes sociales como toda una carga porque se hizo la película del caso de Nair, y de repente tenés en Netflix hace un montón de tiempo Monzón, que fue un femicida, Claro. digo, tenés El Ángel, tipo un asesino serial, El Clan de los Puccio, tipo, o sea, no fueron por género necesariamente, bueno, el de Monzón sí, El de porque Monzón, sí. tira por el balcón a su esposa, y no había este revuelo de decir, ¿cómo van a hacer la serie de un femicida, digamos, ¿no? Digo, está lleno de acá, en Argentina, de distintos países, digo, porque incluso no solo de femicidas, digamos, no asesinos, sino digo, cuántas ficciones de la nada estás viendo y siempre de repente una violación, digo, súper explícito, digo, tenemos muy naturalizadas las situaciones de violencia hacia las mujeres, y no es que lo quiera simplemente ver desde una mirada de género, digo, pero ¿por qué hace tanto ruido que se haga la película de Nair y no así, de repente, esto que te digo, como Claro. esta Monzón hace un montón y demás, y la gente la vio por otros motivos y no fue esta la situación. Obviamente, digo, no entro dentro del término de asesinato, digo no, en ese sentido, digo, no hablo del caso del juicio, sino el hecho de que se haga una película o un proyecto audiovisual. Claro, sí, que se tome tanto este caso, en parte es porque es una mujer. Es una realidad y hay que aceptarlo. Lamentablemente, los femicidios de parte de, justamente, varones que matan mujeres es algo que vemos todos los días y es tristísimo y lo naturalizamos demasiado. Entonces es como, sí, esto sale un poco de ese molde y llama la atención, y lo digo también como creadora audiovisual y como directora audiovisual que me estoy recibiendo en unos meses. Lamentablemente es una historia que vale la pena contar en la pantalla grande. También después está el tema que ya de paso te pregunto, ¿no? Como, porque hay un montón de repercusiones sobre la película, más estas primeras semanas que salió. No sé si pudiste leer un poco de lo que se fue diciendo, cómo lo tomaste de alguna manera. Cuénteme, yo, o sea, sé algunas cosas de antes de que salga, ya te digo, por Twitter, de repente como que había hasta como toda una campaña de los liberfachos diciendo el Inca encima subsidió la película de Nair, digo, como algo, no sé, como muy, digo, había toda una intencionalidad en muchísimos, en algunas redes sociales. Después, lógico, entiendo también que haya gente que le parezca que esté mal y lo respeto, digo, no... Digo, que esté mal que se hagan películas sobre criminales. Bueno, digo, está lleno, sobre crímenes, agarrarla a cualquier plataforma y de todos los países, y la gente lo consume, digo. El problema, ¿cuál es acá? Que Nair esté viva y se haya hecho, que le hayan pagado derechos, digo, hay gente que capaz no sabe, pero eso se hace siempre, o sea, vos no puedes contar la historia de otra persona o un hecho verídico, digo, mirás, ves Coppola y no sale Maradona nunca, digo, hay cosas que tienen que ver con los derechos, claramente, y digo, no sé bien qué otras repercusiones, por ejemplo, si me querés comentar, que hayas leído o hayan visto. No, igual esas son cosas más técnicas. No sé, la musicalización se puso muy en perspectiva en los últimos días, que lo que hablábamos acá con nuestra productora era un poco, antes de la entrevista, que era un poco esto de que nos querían meter en la cabeza de una chica, de una adolescente, que era una adolescente, ¿no? Y que... Obviamente no se juzga la pieza audiovisual porque acá todos estudiamos eso y tenemos esa mirada de entender, ¿no? Que nos están intentando hacer empatizar con ella, que algunos lo verán como algo malo, algunos lo verán como algo bueno, pero se sigue contando la historia desde la mirada de ella, ¿no? Y que en realidad es lo que se tiene, la mirada de ella. Exactamente. Al mismo tiempo...
Ahí pasa, digo, yo como desde mi lugar de actriz, digo, hay mil veces que participo de proyectos, ya sea de teatro, lo que sea, que me pueden gustar algunas cosas, otras no, digo, no es que porque estoy en un proyecto, digo, de repente que nadie diga nada malo, digo, se entiende, y también Claro. me parece que es constructivo de repente ver el resultado final de una obra, de una película, y intercambiar, sobre todo entre quienes formamos parte de este medio, digo, si ustedes también estudian cine y demás. Con respecto a la peli de Nair, a mí me pasó que, bueno, tuve la posibilidad de hablar con la guionista, que es Sofía Wingelmi, que es una persona que se tomó mucho trabajo, digamos, de recopilación, porque la película en su mayoría está basada y respaldada por testimonios. Digo, hay cosas que pueden ser ficcionalizadas porque no es que dijeron, y acá yo dije esto y el otro dijo esto en cada una de las partes, pero digo, hay testimonios de, por ejemplo, mi personaje que no se llama así en la vida real, pero que era como la mejor amiga de Nair. Bueno, existió ese momento de primer, como que ella testiguó una situación de violencia, donde fue la escena del pancho, digamos, ¿no? Como distintas situaciones que, digo, todo eso no es que sale de la nada o está ficcionado, sino que puede estar ficcionado el diálogo, pero, digo, los hechos como que están respaldados, ya sea en testimonios y demás, en la mayoría de la película. Y bueno, y a mí Todo me parece eso, que... perdón, Sí. todo No, eso se sí. lo mostraba la guionista. Le decía, tu personaje acá en esta declaración dice esto y se lo mostraba con el material o se los contaba. No, a nosotros lo que nos llegó fue el guión de Ok. tal cual. Sí, cuando nos juntamos con Hernán Westuni, que fue el director, digamos, sí nos comentó un poco cómo era, digamos, que se había llegado a escribir la película, y sí tuve la posibilidad, más en términos sociales, cuando terminó el proyecto, de charlar y que ella me cuente un poco más cómo había hecho el guión de la película. Y a mí sí me pasó cuando leí el guión que, que no me pareció como que necesariamente la muestren a ella como, ay, pobre, y digamos, los buenos y los malos. A mí lo que me Claro. parece que se muestra acá, más allá de que es una situación terrible, porque digo, hay una vida de una persona en el medio que ya no está, y eso me parece que es terrible, o sea, que no hay otra lectura, pero más allá de eso, sin llegar a esa situación, lo previo que hay para mí son dos pibes adolescentes, porque la realidad es esa, digamos, ¿no? Son adolescentes, y bueno, y como un montón de situaciones a veces pueden llegar a lugares que no deberían llegar, digamos, ¿no? Claro. Como, yo no veo como víctima y victimario únicamente, sin comentar la situación del posterior asesinato, que ahí claramente, digo, hay una víctima y un victimario, Sí. digo, eso está clarísimo, pero en lo previo, las situaciones de violencia y demás, bueno, digo, a mí me parece que a los varones en esta sociedad se los educa muchas veces en términos, ¿no? de sometimiento hacia las mujeres y demás, que las mujeres muchas veces o en los adolescentes se dan este tipo, no por solo en los vínculos heterosexuales, digo, en general en los vínculos adolescentes se pueden dar situaciones de noviazgos que tengan una situación como de carga de violencia, de control, digo, y son un montón de alertas, alarmas que muchas veces no se detectan a tiempo. Bueno, no siempre llevan a la situación de o un femicidio o un asesinato, digamos, pero pueden haber situaciones de violencia, y hay todos unos sistemas de alarmas que fallan, digo, porque Total. el sistema educativo falla, digo, los entornos muchas veces fallan. Digo, Sí, es mucha gente que está detrás, ¿no? No solamente las personas que estuvieron involucradas en esta situación. Hay mucha gente detrás y también posterior al hecho en sí. Entonces creo que fue una situación primariamente horrible y una historia que merece la pena ser contada. Realmente yo creo que no está errado el hecho de que se cuente en la pantalla grande. Incluso para esto, para abrir debate y decir, a mí no me gustó por esto, por lo otro, digo, por lo Claro. menos a mí me parece, capaz es mi punto de vista, en escucha y dice cualquiera lo que está diciendo esta piba, pero digo, yo, por ejemplo, soy replicadora de la ley Micaela, ¿no? Donde hay parte de contenido de lo que es educación sexual integral, de hecho, doy talleres de educación sexual integral y sobre todo violencia en distintos barrios, de manera militante, digamos, ¿no?
Y bueno, muchas veces damos estos talleres para distintas mujeres que se organizan, porque la violencia está en todos lados, digo, ¿no? No Claro. solo en las adultas, digo, en los adolescentes también. En las escuelas muchas veces no se habla de estas situaciones de, por ejemplo, un típico ejercicio es el semáforo, ¿no? Donde, bueno, detectemos en grupos estas frases o estas situaciones, para vos qué es amarillo, para vos qué es verde, que está todo bien, o qué es rojo. Bueno, y siempre hay un debate entre el amarillo y el rojo, digo, y hay un montón de cosas. Pero ¿cuántas escuelas no reciben eso? Y estamos en un contexto social donde básicamente sacaron el lenguaje inclusivo, hay un montón de cosas. Y si no hay una política estatal, digamos, ¿no? De prevención de la violencia en los vínculos y demás, bueno, no son hechos aislados, digo, somos hijos sanos de este sistema también, ¿no? Entonces, Claro. a mí me parece que más allá de la película, perdón que tire No, está punto perfecto. de está vista, perfecto. pero para mí es eso, digo, más allá de que después uno puede decir, ay, la verdad me resultó feo esta parte, digo, todo es válido, todo es válido. Yo creo que hubo un detrás, por lo menos de la guionista, de sumarle perspectiva de género, porque hay una clara, digamos, situación de vulneración de derechos en la parte del juicio, que es hacia el final, para quienes no la vieron, donde de repente hay toda una situación de vulneración de derechos, porque el juez dice, bueno, vamos apurándonos que juega Argentina porque es el Mundial, Ah, ok. el tema del defensor público, digamos, ¿no? Que dice, bueno, ¿quién no dio una bofetada alguna vez? Como digo, avalando Claro. la violencia de género. Bueno, no podemos corrernos que esto pasó en una provincia, en Gualeguaychú, antes de la ola verde, digamos, ¿no? Un montón de situaciones a las que las mujeres nos vemos constantemente enfrentadas. Esto convierte, o para mí la película convierte en la mirada donde Nair es una pobre víctima de todo y a Fernando lo pinta mal. No, digo, desde mi punto de vista no. Y también me parece linda la reflexión, y lo hablaba el otro día, donde no necesariamente las víctimas, también las víctimas, son víctimas de una situación, pero en la situación previa también podemos discutir ciertas situaciones. Entonces digo, no es que porque alguien se murió, bueno, de repente no podemos hablar de que habían situaciones de violencia y demás, lo que no lo convierte, como decía antes, necesariamente en que sea el víctima y victimario al revés, sino simplemente habían situaciones complejas que de pibes mayores de edad, pero rozando, digo, muy adolescentes. Sí, por eso creo que el director constantemente siento eso, que nos quiere meter en la cabeza una piba que era una piba adolescente. Sí. Pero como los tiempos del streaming son tiranos, nos vamos a tener que ir. Pero muchísimas gracias, Mariel, por esta entrevista y gracias por esto que nos contás, que es muy importante, realmente. Bueno, gracias, que Muchas estén bien, gracias. nos vemos. Bueno, qué locura. O sea, qué locura toda esta perspectiva que ella nos brinda, porque Sí, muy interesante todo lo que decía muy Mariel interesante. Neira, la verdad que sí. Muy interesante. Así